Muy buenas tardes a todos. Con su permiso, me voy a quitar un momento el cubrebocas para poder hablar mejor. Y voy a quitar de aquí el micrófono también para poderme mover un poquito más. Vamos a dejarlo aquí. Bueno. El día de hoy voy a platicar con ustedes qué es lo que estamos haciendo en cuanto a la ciberseguridad para los sistemas de control industrial desde un punto de vista no solamente de lo que está pasando a nivel mundial, sino cuáles son las mejores prácticas y algunas recomendaciones que podemos implementar rápidamente para poder reducir la exposición al riesgo cibernético dentro de nuestras organizaciones. Entonces, me van a acompañar aquí de control haciendo los cambios de manera manual. Vamos adelante, por favor. Estos son los temas que vamos a abarcar rápidamente el día de hoy. La presentación es breve, son solamente 95 láminas que espero cubrir aproximadamente en 2 horas y media. Entonces, voy a tratar de hacerlo breve. Vamos adelante, por favor. Primero que nada, me gustaría empezar por el panorama, partir de lo general hacia lo particular. Y partiendo de lo general, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál es la realidad del mundo? El día de hoy se ha hablado extensivamente sobre el tema de ciberseguridad, pero la realidad es que todos nos preguntamos qué tan real es todo esto que estamos escuchando, qué tan real es la amenaza cibernética, qué tanto riesgo existe para México, o el tema de los ciberataques es solamente un tema relacionado con temas políticos, con temas ideológicos, o es solamente alguna cuestión de chicos superdotados que están trabajando desde el garage de su casa lanzando ciberataques y destruyendo la infraestructura de grandes empresas. Vamos a ver, por favor. Adelante, un clic, por favor. Bueno, uno más, por favor. Esto es una noticia que saqué de internet hace apenas 15 días, donde seguramente más de uno leímos esta noticia que sucedió en Irán. Esencialmente habla sobre un ciberataque, unos hacktivistas que vulneraron el sistema de seguridad de una penitenciaría para exponer las condiciones en las que eran tratados los internos al interior de estas instalaciones. Un clic más, por favor. Entonces, lo que voy a compartir a continuación es también un footage, un video breve de realmente qué fue lo que sucedió al interior del centro de control. Como podemos ver ahí rápidamente, en el centro de control empezamos a ver que los diferentes subsistemas que controlan la seguridad del centro empiezan a ser vulnerados y empiezan a aparecer los mensajes que indican que acaban de ser hackeados, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar en internet registros en video de lo que sucede realmente durante el proceso de un ciberataque. Sin embargo, este es de los pocos que pude encontrar donde vemos realmente lo que pasa y cómo es que la gente se da cuenta de un momento a otro que están siendo vulnerados. Vamos a la siguiente, por favor. Esto que estamos viendo acá es el famoso mapa de riesgo que año contra año presenta el Foro Económico Mundial. En esta carta ustedes van a ver cuáles son las principales amenazas a la economía mundial según el Foro Económico Mundial. Aquí vamos a encontrar cosas como temas de cambio climático, migración, temas de hambruna, armas de destrucción masiva y desde luego vamos a ver ahí muy importante, un clic por favor, vamos a ver ahí las amenazas que tienen que ver con tecnología. Y si vemos el eje de las X, vamos a ver que el eje de las X representa la probabilidad de ocurrencia, mientras que el eje de las Y representa el impacto a nivel económico en los países. Por lo tanto, lo que ningún país quiere enfrentar son precisamente las amenazas que se encuentran en el cuadrante superior derecho. Y justo ahí, marcado en un círculo, vamos a encontrar precisamente ciberataques. Cuando vemos entonces el reporte, vamos a ver que dentro de los riesgos mayores, ciberataques está dentro de la lista de los 10 mayores riesgos a la economía de todos los países. Pero por otro lado, si yo les pido que pongan un poco de atención sobre la lista de los top 10 y busquen donde dice armas de destrucción masiva, no lo van a encontrar ahí. ¿Sí? La razón, porque según la óptica del del Foro Económico Mundial, es más probable que suframos un ciberataque a que se dé una tercera guerra mundial. Entonces, derivado de esto,
muchas organizaciones a nivel mundial empezaron a analizar qué tan preparados están los países para enfrentar este tipo de amenazas a sus economías. Clic, por favor. Entonces, este es un estudio de IDC donde se le preguntó a múltiples empresas qué es lo que evita que las empresas tomen acción cuando hay una alerta de seguridad en sus sistemas. O sea, no quiere decir siempre que cuando se vulnera la seguridad de una organización es porque nadie se dio cuenta. Muchas veces hay alarmas. Pero el problema, como vemos en este estudio, ¿me ayudan con un clic, por favor? El problema son tres. La primera es que tenemos demasiados falsos positivos. ¿Qué son estos falsos positivos? Información que aparentemente nos indica que hay una amenaza cuando realmente no lo es. Y número dos, que no se liga esta generación de alarmas con los archivos que nos permiten dar el seguimiento a un incidente. Es decir, aun cuando sabemos que algo alarmó, no necesariamente damos seguimiento para investigar mucho más allá. Y número tres, la cantidad de procesos manuales que tenemos en las empresas. Es decir, podemos tener diferentes sistemas cuidando diferentes aspectos de la estrategia de seguridad y cada uno trae sus propios sistemas de administración, sus propias tareas, sus propias cargas de trabajo y sus propios modelos de configuración que requiere mucho trabajo manual. Por ende, el trabajo manual requerido para correlacionar los datos y poder hacer una investigación efectiva se vuelve cada vez más compleja y esto hace que muchas empresas no lo hagan. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, cuando se le preguntó a las empresas cuáles son los factores que más les preocupan en el entorno de la seguridad cibernética, por mucho, la preocupación mayor, me ayudan con un... La preocupación mayor es el malware. Hoy en día, para los sistemas de control industrial, el principal riesgo cibernético es el malware. Y voy a explicar más adelante por qué razón expreso esto. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, cuando le preguntaron a las organizaciones dentro del contexto de ciberseguridad cuáles son los objetivos que las empresas buscan al invertir en tecnologías de seguridad, ¿me apoyan con un clic, por favor? Lo que comentaron las empresas, que desde el punto de vista de inversiones en tecnología, uno de los factores más críticos de inversión para este y los próximos años tiene que ver precisamente con la ciberseguridad y con la seguridad de la información. Si nosotros vemos diferentes fuentes de literatura, seguramente ya hemos visto esta famosa cifra que nos dice que la tasa de crecimiento de los ciberataques en la región de Latinoamérica ha crecido 600% tan solo en los meses de pandemia. Esto ha prendido muchas alarmas en Latinoamérica en relación a qué tan preparados estamos en diferentes aspectos educativos, legales, marcos jurídicos, tecnológicos, etcétera, para poder contener este tipo de amenazas. Vamos a la siguiente, por favor. Y el resultado es este. Esto es parte de un estudio que ha llevado a cabo el Banco Interamericano de Desarrollo. Presentó la primera edición de este estudio en 2016 y ahí estoy presentando los resultados de 2016 de algunos de nuestros países. Aquí se evaluó de manera integral qué tan preparados están los países para enfrentar el fenómeno de los ciberataques e hizo una ponderación en escala de 1 a 5, 1 siendo el peor caso, 5 siendo el mejor caso. Y ahí podemos ver rápidamente cómo estaban los países en 2016 y 4 años después, apenas el año pasado, se hizo una segunda revisión de este estudio para poder cuantificar el avance que hemos tenido en todos nuestros países. Aquí vamos a ver rápidamente que vemos que se evalúa la política y estrategia, cultura y sociedad, es decir, qué tan conscientes estamos de la ciberseguridad cuando hacemos uso de medios electrónicos, qué tanto se está enseñando temas de ciberseguridad en las carreras, en las ingenierías, cómo está nuestro marco regulatorio, cómo está nuestro marco legal, y vamos a ver que hay retos importantes que ya se han mencionado a lo largo del día. Y por último, a nivel tecnológico, qué tanto se están implementando las tecnologías y las mejores prácticas en este sentido. La gran sorpresa para todos fue en este último rubro. Si vemos la parte tecnológica, que debería ser completamente verde, no es completamente verde. De hecho, el caso ideal es que este mapa debería verse completamente verde y la realidad es que no es así. Cuando nos preguntamos por qué la cantidad de ciberataques se está incrementando de manera tan vertiginosa, particularmente en Latinoamérica, es por estas razones. Porque no implementamos las tecnologías,
porque no estamos siguiendo las mejores prácticas, porque nos faltan marcos normativos, porque no los implementamos, porque nos falta marcos legales y porque no se promueve activamente la educación alrededor de los temas de ciberseguridad en entornos digitales. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, esto que les presento a continuación es un estudio que condujo Cisco en 2016 a partir de los datos que nuestros propios clientes nos reportaron. Y el estudio se enfocó específicamente en ataques de ransomware. Curiosamente, y para sorpresa de todos, el rescate promedio solicitado no eran los decenas o cientos de bitcoins. Por el contrario, el promedio de ataques solicitado era apenas de $300. La cantidad de ataques ejecutados con éxito reportados a nivel mundial era de 317.18. Y esta actividad se observó de manera continua los 365 días del año. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos $300 por el número de ataques efectivo, por el número de días que ejecutamos esta actividad, nos da esa fabulosa cifra de $34 millones, que no es nada despreciable y lo hace bastante atractivo, no solamente para individuos, sino incluso para organizaciones. Ahora, pensemos por un momento que una pequeña organización de hackers se dedica a llevar a cabo esta actividad, tiene una buena computadora, elige un buen café en León y desde ahí se pone a lanzar ciberataques todos los días. Y a lo mejor no hacen esta actividad los 365 días, vamos a suponer que toman vacaciones y toman un mes de vacaciones y que no hacemos esto 8 horas, lo hacemos 4 horas. Hagan ustedes la cuenta y van a ver que aún sigue siendo un negocio. ¿A qué voy con esto? La conclusión es que el tema de los ciberataques va mucho más allá de temas políticos o de temas simplemente de robo de información o de temas simplemente de hackeo con el fin de robar propiedad intelectual de otras organizaciones. Es un negocio. Y este negocio es tan lucrativo como muchos otros. El problema de esto es que parte de esas ganancias los mismos hackers las reinvierten en mejorar sus herramientas, mejorar su tecnología y mejorar sus habilidades para los siguientes ataques. Por esa razón es que estamos viendo que hoy en día este tipo de actividad destaca como uno de los principales riesgos a la economía mundial por el mismo Foro Económico Mundial. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los retos? Otra más, por favor. Los retos, como ya se ha platicado a lo largo de este foro, es que la transformación digital de las empresas, el sector manufactura, siguiendo el modelo 4.0, está conectando cada vez más sistemas. Los sistemas operativos se integran ahora con los sistemas administrativos para intercambiar información, tener visibilidad en tiempo real. Las empresas quieren saber cuánto producen, cómo producen, cuál es la merma, cuál es el costo operativo, cuál es el mejor precio que puedo lanzar al mercado y si estoy en una situación competitiva, cuál es el mejor descuento que puedo dar. Y eso lo necesitamos saber en tiempo real porque eso representa una ventaja competitiva. Pero al mismo tiempo, al llevar a cabo este proceso, los límites que anteriormente estaban bien definidos, los límites físicos y electrónicos, ahora se borran. El límite electrónico ya no está solo circunscrito a las oficinas corporativas o al área que cubre la planta de manufactura. Ahora el perímetro electrónico puede abarcar nuestros hogares, un café internet, la nube y por ende la estrategia de ciberseguridad tiene que tomar en cuenta esta elasticidad en la nueva definición de los perímetros, tanto el físico como el electrónico. Y ahí a muchas empresas los tomó por sorpresa. Muchas empresas no estaban preparadas para un cambio doble. Número uno, el cambio impulsado por la pandemia para trabajar en un entorno híbrido, que las personas tuvieran que acceder a su información, a sus aplicaciones, a sus cargas de trabajo, independientemente de dónde se conecten. Y, por otro lado, asegurar esas conexiones. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, en este nuevo contexto, al incrementarse la cantidad de dispositivos IoT, que se estima para el próximo año alcanzaría más de los 14 billones de dispositivos a nivel global, el 68% de las organizaciones a nivel global están preocupadas por el tema de la ciberseguridad. ¿Cómo vamos a hacer ahora para controlar no solamente el perímetro físico, sino también el perímetro electrónico en un entorno híbrido como el que nos encontramos, donde no todos los activos están bajo el control de la empresa, donde no todas las políticas están bajo el control de la empresa y donde adicionalmente tenemos que involucrar máquinas, procesos y personas
para poder realmente minimizar nuestra exposición al riesgo. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, un clic más, por favor. Ahora viene lo interesante. Cuando hablamos específicamente de los sistemas de control industrial, la mayoría de nuestras organizaciones utilizan alguno de estos para poder controlar nuestros procesos de producción, ¿cierto? Levante la mano aquí alguien que en su empresa tenga algo distinto a lo que está acá. 2, ¿correcto? Entonces, asumo que el 98% utilizan alguno de los que estén aquí. Ahora, la pregunta interesante es, ¿estos protocolos son seguros? Para poder determinar si un protocolo es o no seguro, ¿cuáles serían los criterios? Y los criterios a nivel global son 3. Un protocolo debe contar con mecanismos de privacidad, es decir, de confidencialidad, es decir, si yo transmito un dato de un punto A a un punto B, la capacidad para que un tercero no pueda observar ese dato, ¿sí? Integridad, la capacidad para que si yo transmito un dato de un punto A a un punto B, un tercero no lo pueda alterar. Y número 3, autenticación, ¿sí? La capacidad para poder corroborar que la persona que envía el dato de un punto A a un punto B es la persona autorizada para hacerlo. Y número 2, que el dispositivo utilizado para transmitir el dato es un dispositivo autorizado para hacerlo. Entonces, en este contexto, la realidad es esta. Vamos a ver que la mayoría de los protocolos industriales que se utilizan hoy en día no cuentan con estos 3 criterios. Y la razón no es un error de diseño ni es una falta en su creación. Simplemente cuando los protocolos se desarrollaron, se daba la práctica de la seguridad por aislamiento. Es decir, las redes operativas no se conectaban nunca a las redes administrativas y se confiaba en la estrategia de seguridad por aislamiento. Sin embargo, a partir del 2015, con el incidente de Ucrania, que es ya caso de estudio, se ha ido demostrando que la seguridad por aislamiento realmente no es efectiva. Por lo cual, se han tenido que desarrollar nuevas generaciones de protocolo, como es el caso de OPC-UA, donde desde su concepción ya cuenta con estos 3 mecanismos de seguridad. Sin embargo, ¿por qué no puse el dato del market share de OPC-UA? Si ustedes investigan, hacen una búsqueda por internet, van a ver que la cantidad de implementaciones globales de OPC-UA es menor al 5%. ¿Por qué razón? Porque para las empresas es un costo importante cambiar radicalmente todos sus mecanismos, todos sus sistemas de control para poder incorporar nuevos protocolos con seguridad. Muchas empresas lo están haciendo, pero no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana por las inversiones y las horas que se requiere para poder llevar a cabo esa actividad. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa cuando no ponemos la seguridad? ¿Qué pasa si decimos, mi empresa no es tan importante como para que alguien me hackee? Yo no tengo datos tan relevantes como para un hacker se tome el tiempo de incursionar en nuestros sistemas. ¿Cuál es el riesgo? Vamos a dar un clic más, por favor. Un clic, por favor. Ahí va a correr solito el video. Gracias. Lo que vemos aquí es también un footage de un hackeo que hubo hace algunos años, en 2007, hace bastantes años, pero fue uno de los primeros registros visuales de lo que sucede cuando se hackea una subestación eléctrica. Aquí lo que vemos es un sistema de enfriamiento que controlaba la temperatura de una parte de la subestación, y lo que sucedió en este caso particular es que la HMI fue hackeada. El hacker lo que hizo fue simplemente cambiar el password de acceso al HMI que controlaba el sistema de enfriamiento y lo apagó. Y al momento de apagarlo, se dio a la tarea de cambiar el password y desconectarse. Nunca hubo una solicitud de rescate, nunca hubo una petición, simplemente se apagó el sistema y se desconectó. ¿Cuál es el efecto? El que ustedes están viendo acá. Por más que el equipo operativo que se hacía cargo de esta máquina trató de recuperar el control del HMI, la realidad es que no lograron hacerlo a tiempo antes de que éste explotara. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, en la actualidad, ¿en dónde se están focalizando los ciberataques? Esto es parte de las estadísticas que existen desde el 2016, donde vemos rápidamente que el 52% de los ciberataques se enfocan en capturar las HMIs. ¿Por qué razón? Porque es el punto más vulnerable del sistema de control, adicional a los componentes de IoT. Una HMI vieja que no tiene los parches adecuados, que no pide user y password, que es muy frecuente, es un dispositivo altamente vulnerable. Al controlar la HMI se puede controlar el sistema.
A continuación vienen los PLC, los dispositivos IoT, los dispositivos de entrada-salida, que muchos de ellos no vienen de fábrica con un mecanismo de seguridad o no tenemos un proxy que haga la seguridad por ellos. Y en tercer lugar, la red de comunicaciones de la planta de control industrial. Entonces, son los 3 puntos que mayormente se están tratando de explotar para robar la información o para tomar el control de un proceso industrial. Vamos a la siguiente, por favor. En este contexto, entonces, la primera práctica de la que hay que tomar nota es que la seguridad ya no es un tema independiente de cada área operativa. La seguridad ya no es tema de IT o no es tema de OT. La seguridad es un problema integral que se aborda con la colaboración de los 2 grupos y esto es fundamental. Aquellas empresas que no lo están haciendo así no están siendo efectivas y tienen una exposición al riesgo mucho mayor. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora viene la pregunta interesante: ¿qué hacer? Y aquí quise incluir esta gráfica para motivar la reflexión. ¿Por qué fallamos? Muchas empresas tienen alguna... Sí, podemos regresar, por favor. Muchas empresas tienen algo de seguridad instalado. Algunas tienen firewalls, otras tienen routers con listas de acceso, algunas tienen IPS, otras están incursionando con los sensores, pero la realidad es que sigue habiendo ciberataques y el punto es ¿por qué fallamos? Es la tecnología, son las máquinas, es el factor humano, es el proceso. La realidad es que vamos a ver que muchas veces es una combinación de ellos. Es una combinación del mal uso de la tecnología con un proceso que falló, o el factor humano con un proceso mal definido, o una combinación de tecnología con el uso mal intencionado. Entonces, a continuación les voy a compartir algunas fotografías que yo mismo he tomado en México y Latinoamérica que ilustran este tipo de escenarios que suceden todo el tiempo en las empresas sin que a veces nos demos cuenta o que a veces también normalizamos como algo sin consecuencias. Y aquí estoy poniendo un caso, me ayudan con otro clic para hacer un zoom, por favor. Y aquí rápidamente, ¿cuál es el problema? Tenemos ahí una puerta con un sistema electrónico que controla la acción de un electroimán para la apertura y cierre de un acceso. Sin embargo, ese mecanismo que puede costar unos $1,000 fue fácilmente hackeado por un trapito de 20 pesos. Primer pregunta, ¿quién lo hizo es un hacker profesional? 2, ¿ese hackeo fue involuntario o fue intencional? 3, ¿cuál es el riesgo en el que se puso a la empresa? Entonces, rápidamente podemos ver que probablemente la persona no es un profesional, simplemente puso el trapo para evitar tener que estar poniendo su tarjeta de proximidad al entrar y salir, porque seguramente es personal de limpieza que tiene que trabajar continuamente en esa zona. 2, no tomó en cuenta que al hacer esto estaba bloqueando una acción importante y que pone en riesgo a la organización porque cualquiera puede entrar detrás. Y probablemente eso se debe a que no hay un proceso que le indique a alguien que le tiene que avisar a esta persona que esto que hizo representa un gran riesgo para la organización. Entonces aquí la tecnología falló. La tecnología no falló, la tecnología funciona como debe funcionar, solo que no está diseñada para operar con un trapo en el medio del electroimán. Vamos a la siguiente, por favor. Esto es parte de un centro de control en un país pequeño de Centroamérica. Desde aquí se controla toda la red eléctrica de un pequeño país. Ahí me ayudan con un clic más. Vamos a ver una pequeña etiqueta y me ayudan con otro para hacer un zoom, por favor. Y aquí rápidamente lo que vamos a ver, estoy quitando la información confidencial, pero rápidamente lo que vemos es que en esta etiqueta tenemos el nombre del sistema, el host ID, la dirección IP del sistema, la dirección IP de su gateway, el dominio y el password del dominio de acceso a este gateway. Entonces, si yo les pregunto qué más necesitaríamos para hackear este sistema, ¿qué faltaría? Solo la computadora, claro. Entonces, ¿por qué se lleva a cabo este tipo de prácticas? Muchas veces las empresas, cuando hacen cambio de turnos, la gente hace esto para facilitarle el trabajo al siguiente turno, sobre todo cuando se están cambiando los passwords continuamente. Pero al hacer esta práctica, por otro lado, esa práctica de cambiar continuamente el password ya no sirve de nada, porque el nuevo password lo dejan publicado y cualquiera que entre físicamente a esta zona tiene acceso a toda la información. Entonces, sin embargo, si yo les pregunto qué fue lo que falló aquí, ¿fue la tecnología, fue las máquinas, los procesos o las personas? Probablemente fue una combinación de más de uno. Vamos a la siguiente, por favor.
Otro más, por favor. Ahora, uno de los más clásicos. Esto también es parte de un proceso de producción real. Este es una HMI que controla todo el proceso de una planta completa industrial. Y vamos a hacer un zoom a la pantalla. Lo que vemos aquí rápidamente nos puede decir cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos licencias válidas. ¿Y qué implica que no tengamos una licencia válida? Quiere decir que esta máquina está utilizando o está operando sin una licencia original del fabricante y probablemente ha estado así por mucho tiempo. Y el problema es que cuando el fabricante original emite un boletín de seguridad y nos pide colocar un parche y lo hace público, y aquí viene la pregunta, ¿lo podríamos bajar a esta máquina? ¿Sí o no? ¿Quién piensa que sí podemos bajar el parche? Nadie. ¿Quién piensa que no lo podemos bajar? ¿Quién piensa, mejor le hablo a los de seguridad y que ellos se hagan cargo? Bueno, la realidad es que no lo podemos bajar. Inmediatamente que tratamos de bajar el software con el parche para la vulnerabilidad que se ha encontrado, el fabricante original nos va a decir que no lo podemos hacer porque estamos operando con una licencia no válida, ¿sí? Y ese es el pequeño gran problema cuando tenemos nuestras HMIs operando sin licencias originales. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, vamos a tener este problema y los hackers lo saben. Típicamente a una empresa le lleva un año cubrir este tipo de dificultades cuando se les avisa que hay, cuando se emite un boletín de seguridad, típicamente pasa un año hasta que las empresas pueden implementar los parches en sus sistemas. Por lo tanto, los hackers saben que cuando se emite un boletín de seguridad tienen una ventana de un año para poderlo explotar. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa con esas HMIs que no pudimos parchar? Entonces, vamos a ver aquí rápidamente en unos segundos cuál es el efecto. El efecto es que cuando estamos trabajando, a lo mejor el personal operativo, el personal administrativo está tratando de hacer su labor del día y en ese momento puede recibir un mensaje como este. ¿Qué mensaje es este? Le está diciendo que se está encriptando toda la información de su disco y que tiene que pagar un rescate y se le dan instrucciones, cierra la ventana, trata de irse al navegador y cuando trata de abrir el navegador sucede lo mismo. Entonces, este es un famoso ataque de ransomware. Entonces, cuando alguien recibe esto, probablemente recibió un ransomware tipo WannaCry. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de amenazas cibernéticas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquí estoy poniendo brevemente un panorama de todas las posibles amenazas de las que nos tenemos que proteger. Ahora, desafortunadamente el mapa está incompleto porque cada día salen amenazas nuevas, mecanismos nuevos, tecnología nueva, y así como existe el Internet de las cosas y el modelo 4.0 para evolucionar el proceso de transformación digital de las empresas, los hackers también tienen sus propios procesos para crear nuevas herramientas más poderosas para ser más efectivos. Entonces, cosas como malware, ataques de negación de servicio, ransomware, ataques de phishing, ataques a los sistemas IoT, etcétera, son cosas de todos los días y tenemos que conocer cómo funcionan y sobre todo tener una estrategia para poder minimizar el impacto de todos estos softwares maliciosos. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en este sentido, el 69% de las empresas hoy en día están conscientes de la amenaza que representan los ciberataques y están implementando políticas de manera activa para poder minimizar su exposición a este riesgo. Vamos a la siguiente, por favor. Por otra parte, algo que también está contribuyendo en incrementar todavía más la huella de riesgo es el hecho de que hoy en día el 52% de las cargas de trabajo en las organizaciones ya también se están dando en sistemas que están fuera de las instalaciones de la planta, fuera de los edificios administrativos. Muchas de ellas pueden estar alojadas en servidores o en aplicativos en la nube, lo cual implica que debemos tener también una claridad de cómo son las responsabilidades desde el punto de vista de seguridad cuando utilizamos un servicio de nube. Es decir, cuál es la responsabilidad del usuario en términos de seguridad y cuál es la responsabilidad del proveedor de servicios. Vamos a la siguiente. Entonces, ahora sí, un clic más, por favor. Cuando hablamos de qué es lo que debemos hacer, lo primero es debemos contar con un plan, ¿sí? Eso es lo primero. Y ese plan de preferencia debe contar con una arquitectura, estar basado en estándares y mejores prácticas,
Esos estándares y mejores prácticas nos van a dar los mecanismos tácticos y estratégicos para poder contener o minimizar el riesgo. Debemos contar con un sistema que nos permita gestionar los eventos de seguridad, es decir, los tiempos donde teníamos una matriz de pantallas con múltiple información y una persona viendo simultáneamente 4 o 5 pantallas, eso ha demostrado fehacientemente que no es útil. Hoy en día la recomendación es que en una sola pantalla debemos tener consolidada toda la información de seguridad, tanto del perímetro físico como del perímetro electrónico, y de preferencia utilizar inteligencia artificial para el correlacionamiento de los datos, de tal forma que la información que se le presente al usuario final sea información accionable, información que le permita tomar decisiones muy rápidamente para contener el riesgo. Vamos a la siguiente, por favor. En este sentido, entonces, cuando establecemos una estrategia de ciberseguridad, vamos a contar con mecanismos circunscritos en 4 etapas importantes. Número 1, mecanismos para descubrir las amenazas. Número 2, información que nos sirva de base para poder detectar o identificar cuando estamos enfrentando ataques de día cero, es decir, ataques de los que no hay un antecedente previo. Eso no lo podemos detectar si no tenemos información base. Y esa información base puede ser información base de la operación de nuestras plantas o información sintética que utilicemos para poder identificar cuando hay anomalías en el comportamiento de los flujos de tráfico. Número 3, mecanismos que nos permitan detectar efectivamente cuando estamos enfrentando una amenaza. Y número 4, mecanismos para contenerla y eliminarla. Entonces, estos son los elementos básicos que debe tener un plan de seguridad o una estrategia de seguridad. Vamos a la siguiente. Entonces, cuando vamos ahora de la estrategia a la práctica, ¿cómo la implementamos? Todos conocemos este famoso modelo, el modelo ISA 95 o modelo de Purdue. Sabemos que es un modelo de 5 capas, donde las capas 0 a 2 son las capas de control primario, control de proceso. La capa 3, el plano de control de la planta. Tenemos ahí los sistemas de control distribuido, el Manufacturing Execution System, la capa DMZ, que nos permite para implementar políticas para el intercambio de información, y por último, la red administrativa, donde están las capas 4 y 5. Ahora, cuando este modelo se desarrolló, la DMZ nos permitía identificar cualquier tipo de ataque norte a sur o sur a norte. Sin embargo, a lo largo del tiempo, y me ayudan con un clic más, por favor, a lo largo del tiempo, otro clic, por favor, los hackers empezaron a modificar los patrones de ataque, sabiendo que muchas empresas que están construyendo su modelo 4.0 tenían una DMZ. Entonces, un mantra de la seguridad es que no podemos proteger aquello que no podemos ver. Entonces, ¿qué pasa si modificamos el patrón del ataque haciendo que ya no pase por la DMZ? Y lo que sucedió es que en la mayoría de los casos, la DMZ no se enteraba, no podía identificar que había un ataque en progreso, sobre todo si el ataque se iniciaba comprometiendo alguno de los puertos que se consideraban seguros y, por ejemplo, el ataque se dirigía al servidor de manufactura o hacia un controlador en otra línea de proceso. Y esto justamente dio nacimiento a una nueva generación de mecanismos de seguridad que permitiera ahora no solamente detectar ataques norte-sur, sino también este a oeste. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y en este sentido se desarrolló la tecnología de los sensores, que son elementos que hacen inspección profunda de paquetes y que nos permiten identificar ese tipo de amenazas. Vamos al siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo funcionan estos nuevos sistemas? Básicamente se conectan en medio de los flujos de tráfico o se conectan al bus de proceso de control y generalmente constan de 2 partes: un sensor que identifica las amenazas y un servidor que hace la remediación o la limpieza de ese tráfico. ¿Cómo mandamos el tráfico a esos sensores? Generalmente a través de un mecanismo que llamamos spam port. Y ese spam port no es otra cosa que tomar una copia del tráfico completo de la red, mandarla a través de la red hacia este dispositivo para que haga la inspección. ¿Funciona? Funciona muy bien, funciona perfecto. Cuando se detecta alguna anomalía, este sensor nuevamente toma el tráfico, lo envía a la dirección del servidor de remediación, y el servidor de remediación se va a encargar de eliminar el tráfico malicioso y regresar el tráfico al bus de control. Entonces, esa tecnología funciona y funciona bien. ¿Cuál es el meollo del asunto? El meollo del asunto es que al hacer copia del tráfico sobre el bus de control se genera una carga de tráfico adicional.
Imaginemos que vamos en la autopista, sucede un accidente del otro lado, del otro carril de la autopista, y abren el muro de contención y meten el tráfico del otro sentido hacia uno de nuestros carriles. ¿Qué pasa con el tráfico en nuestro sentido? Se ve alentado. ¿Por qué? Porque perdimos un carril, porque hay mayor cantidad de tráfico. Lo mismo pasa en los sistemas de control. Ahora, ¿cuál es el problema? Imaginemos que vamos en la autopista, estamos en ese congestionamiento y por casualidad hay una ambulancia que necesita pasar y nadie le da paso porque no hay para dónde moverse. ¿Qué pasaría con la persona que va adentro de la ambulancia, que necesita atención médica? No lo sabemos. Pero en los sistemas de control sí sabemos lo que puede pasar. Pensemos por un momento en un disparo de un sistema, un paro de emergencia. ¿Cuál es el tiempo de convergencia que requiere un paro de emergencia para poder evitar un accidente? 0 milisegundos. El tiempo de respuesta debe ser 0. Por ende, si estamos cursando tráfico para inspeccionar temas de seguridad e introducimos un delay de apenas 1 milisegundo o 2 milisegundos, eso podría ser suficiente para que un disparo del sistema de paro de emergencia pueda no operar a tiempo para evitar un accidente. Por esa razón es que tuvieron que evolucionar este tipo de sistemas para evitar causar un problema a las aplicaciones de misión crítica en un proceso industrial. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, hoy en día tenemos diferentes implementaciones de sensores. La tendencia inicial fue crear estos sensores a nivel de hardware, eventualmente se desarrollaron los sensores a nivel de software, pero por otra parte, ese software era pesado como aplicativo y requería máquinas industriales que nuevamente muchas de ellas tenían sistemas operativos viejos. Sin embargo, tenemos una herramienta innovadora que surgió también con Industria 4.0, que es el cómputo de frontera o el famoso Edge Computing. ¿Qué significa esto de Edge Computing? La capacidad de poder utilizar el procesador y la memoria de los equipos de comunicaciones para poder correr aplicaciones ahí o hacer analítica de datos. Entonces, ¿qué pasa si ahora esos sensores de seguridad los compilamos como un contenedor Docker? Es decir, una aplicación Docker que funciona, corre independientemente del sistema operativo del sistema de cómputo que tengamos. Y por otro lado, utilizamos esos procesadores y memorias de nuestros routers, de nuestros switches, de nuestras máquinas industriales, que tenemos muchos. ¿Qué pasa si tomamos esa aplicación, ocupamos el procesador y memoria de uno de esos equipos y lo utilizamos para poder hacer la detección de amenazas? De esa manera estamos logrando traer el concepto de intrínsecamente seguro en el sector industrial ahora al modelo 4.0. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que tenemos un ambiente hostil en términos de seguridad y que cada componente que construye el modelo 4.0 debe tener algún mecanismo activo o pasivo para poder identificar y contener las amenazas. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos, otra más. Entonces, en este sentido, evolucionamos de tener sistemas externos o de tener que construir redes paralelas para poder hacer la detección de anomalías cibernéticas a un modelo donde los sensores de seguridad ahora pueden ir embebidos dentro de la misma infraestructura de comunicaciones. Y esto es la evolución que está teniendo el modelo 4.0 en cuestión de la ciberseguridad. Entonces, se ha mencionado en varios foros si podemos tener un proceso de transformación digital sin seguridad. La respuesta es que sí lo podemos tener. Ahora, haciendo la analogía, es como construir una casa nueva. Construimos una casa nueva, bonita, preciosa, le ponemos los mejores acabados y movemos todos nuestros activos ahí. Pero no le ponemos chapa a la entrada, ni ponemos refuerzos en las ventanas. ¿Ustedes lo harían? ¿Alguien lo haría así en su casa? Entonces, la realidad es que la casa la podemos construir y podemos usar la mejor tecnología y hacer una casa autosustentable y ecológica. Pero ¿qué pasa si no le ponemos seguridad a la puerta, ni a las ventanas, ni a los muros, ni seguridad perimetral, ni nada? Entonces, el riesgo es para… el tema aquí no es la inversión en el mecanismo de seguridad, sino la inversión en proteger los activos más importantes de la empresa. Y de eso se trata la seguridad. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? No quiere decir que cuando hablamos de seguridad siempre tenemos que hablar de grandes gastos. Hay cosas que son muy básicas y que no cuestan. Entonces, de manera muy resumida, y parte de las buenas prácticas que nos dan las normas es de las cosas que no debemos hacer. La primera es no utilizar equipo que no cuente con mecanismos de seguridad. Número 2,
no tomar en cuenta la seguridad cuando diseñamos un proceso o cuando construimos una planta o cuando diseñamos una red. Eso es un error importante. 3, tener servicios que no ocupamos corriendo, por ejemplo, transferencia de archivos, correo electrónico, FTP, protocolo ICMP para hacer pings. ¿Por qué? Porque los hackers lo pueden utilizar para hacer un escaneo de la red. A continuación, no tener claro cómo son los perímetros de seguridad. No saber dónde termina el perímetro físico y dónde está el perímetro electrónico. Sobre todo si estamos trabajando en este formato híbrido, si tenemos aplicativos en la nube. Otro aspecto importante, no hacer auditorías de seguridad suficientes. Y por último, algo que también concluyó el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, no conocer la normativa y las mejores prácticas internacionales. Si no las conocemos, difícilmente las vamos a implementar. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, muy rápidamente, aquí estoy presentándoles la normativa NERC-CIP. Para mí es la madre de todas las normativas, surgió para el sector eléctrico en Estados Unidos, para proteger la infraestructura crítica de los países, y de estas prácticas se desprenden otras normativas importantes como IS 62443 para el sector industrial y normativas como NIST 882. Vamos a ver aquí rápidamente, con un clic por favor, que esta normativa tiene recomendaciones para la parte de descubrimiento y clasificación de amenazas, establecer los perímetros de seguridad y mecanismos para el control, ¿sí?, y protección de la información crítica de los procesos. Les recomiendo ampliamente leer los capítulos que acabo de resaltar aquí. La norma es muy extensa, tiene 11 capítulos, pero sobre todo les recomiendo capítulos 5 y 6 relativas a los perímetros de seguridad, capítulo 7 relacionada con los sistemas de gestión para la seguridad y capítulo 10 y 11 para definir las políticas para el respaldo de la información crítica de los procesos. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, mecanismos tácticos. Cuando llegamos a la práctica, ¿cómo lo implementamos? Otro más, por favor. De manera muy resumida, la normativa nos dice que podemos establecer 3 estrategias. Utilizar mecanismos pasivos, activos o híbridos. Un mecanismo pasivo. Cuando hablamos de las capas 3 hacia abajo del modelo de Purdue, podemos utilizar cualquiera de los 3 mecanismos que voy a explicar a continuación. Cuando hablamos a partir de la DMZ y la conectividad hacia la red administrativa, el mecanismo debe ser 100% activo. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero con eso a continuación. Un mecanismo pasivo. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos. Todos los fabricantes de equipo industrial tienen mecanismos pasivos, unos más que otros. Estos mecanismos viven como parte del sistema operativo, me ayudan con un clic por favor, hacen la detección de anomalías de manera local, el enforcement lo hacen de manera local, es decir, detienen el problema de manera local y muy importante, sin meter delay al proceso. Muy importante, porque esto haría fallar las aplicaciones de misión crítica. La parte importante también es que hoy en día estos mecanismos se pueden configurar de manera dinámica a través de macros inteligentes, donde solamente tenemos que especificar qué tipo de dispositivo vamos a conectar al puerto, por ejemplo un sistema de control, y automáticamente el macro inteligente va a activar los mecanismos pasivos asociados a ese puerto para proveer la seguridad. De tal forma que labores que antes nos hubieran llevado semanas o meses, hoy en día las podemos implementar en cuestión de unos cuantos minutos. ¿Sí? Y la evolución, como ya había comentado, es que estos sensores que anteriormente eran dispositivos externos, ahora se pueden instalar como un contenedor Docker y aprovechar la capacidad de cómputo de ese sistema para volverlo intrínsecamente seguro, donde ya no necesitamos un dispositivo externo para proveer la seguridad, sino que el mismo dispositivo que conecta los sistemas de control industrial provee la seguridad y la detección de anomalías. Vamos a la siguiente. Por otra parte, cuando vemos el modelo ISA 95 con estos mecanismos, vamos a ver ahí el modelo de 5 capas y ahora vamos a tener los sensores implementados. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando tenemos redes con equipo viejo, muchos de los casos van a decir, yo ya tengo equipo que es viejo, que no puedo utilizar la capacidad de cómputo. ¿Qué hacemos ahí? Utilizar un sensor externo. La recomendación es que el spam port que hay que hacer se tiene que hacer local para que no cree problemas a los sistemas de control industrial. ¿Sí? Y cuando hablamos de implementaciones nuevas, la recomendación es utilizar de preferencia equipos que tengan capacidad de cómputo para instalar ahí el contenedor Docker y facilitar todavía más el trabajo. Vamos a la siguiente, por favor. Por otro lado, cuando hablamos de mecanismos
activos, es decir, los mecanismos con la seguridad más estricta, más dura. Estos son los que van a hacer la inspección profunda de paquetes. La recomendación es conectarlos de preferencia en serie con respecto a los flujos de tráfico para que puedan hacer ahí la detección de amenazas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a descomponer las tramas de tráfico de control a nivel de unos y ceros y poder identificar ahí firmas de ataque, vectores enfocados a sistemas industriales y poderse complementar con servicios que llamamos de Threat Intelligence, es decir, con bases de datos en la nube donde se depositan las firmas de ataques que se van investigando todos los días para que el sistema pueda actualizarse todos los días y de esa manera minimizar el riesgo de poder recibir un ciberataque del que no hay referencia. Otro más, por favor. Por último, ya cuando vemos cómo va quedando la arquitectura de seguridad, cumpliendo con lo que dice el capítulo 7 de la norma, nos va a decir que ocupamos una sola pantalla que consolide la información de seguridad, que nos ayude a cuantificar el riesgo y ese sistema de gestión de seguridad, ya sea un SIEM o ya sea un SOAR o lo que se implemente, debe comunicarse con todos los activos, ¿sí?, del perímetro físico, pero también del perímetro electrónico. De tal forma que estos sensores de nueva generación lo único que van a mandar es metadata, es decir, datos descriptivos. ¿Cuánto pesan esos datos descriptivos? Podemos estar hablando de entre 10 y 90 kilobits por segundo, que realmente para una red de control no representa ningún tipo de tráfico. Y ese es otro gran avance, porque nos permite implementar estos nuevos modelos de seguridad en sistemas de control con aplicaciones de misión crítica sin ocasionar ningún problema. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, por último, si llevamos esto a un escenario, como puede ser una planta de ensamblaje automotriz, veríamos el sistema de gestión y los sensores, ya sea físicos. Los físicos se van a poner enfrente para hacer función de proxy de aquellos sistemas que no cuenten con funcionalidades de seguridad, y así es como los vamos a asegurar. Aquellos sistemas que se conectan a una infraestructura de nueva generación, la infraestructura de nueva generación les va a proveer el servicio, ya que el sensor va a estar embebido. Entonces, son los dos escenarios que podemos enfrentar. Vamos a la siguiente, por favor. Por último, y ya a manera de resumen, cuando leemos la normativa, vamos a ver que la normativa nos habla de prácticas. No nos dice cómo implementemos la práctica. No nos dice si lo debemos hacer con hardware o software o de alguna marca en particular. Lo importante es contar con estas prácticas para minimizar el riesgo. La primera, ¿me ayudan con los clics, por favor? La primera, asegurar la comunicación con las HMIs. El protocolo que utilicemos debe ser seguro, no utilizar HTTP, utilizar mecanismos como HTTPS o SSL para hacerlo seguro. Número 2, la capacidad para hacer inspección profunda de paquetes. ¿Sí? Número 3, la capacidad para protegernos contra malware. Sobre todo, esto es el principal riesgo para el sector industrial. La siguiente, si tenemos conexiones remotas hacia la planta, es válido tenerlas siempre y cuando estén encriptadas. Recordemos que ahora que trabajamos en un entorno híbrido, no es la misma seguridad que tenemos en la casa que la que teníamos en la planta. Por lo tanto, si un malware llega por internet a nuestra máquina, a nuestro hogar y puede brincar a través de una conexión encriptada, puede llegar a la planta. Por lo tanto, el sistema de seguridad debe tener la inteligencia artificial suficiente para poder hacer análisis incluso en conexiones que vienen encriptadas. A continuación, la seguridad debe tener visibilidad a nivel de las aplicaciones y, por último, en sexto lugar, debemos contar con un mecanismo que nos permite implementar políticas para el intercambio de información, y esto normalmente lo hacemos con los firewalls. Por lo tanto, llegando hasta este punto, cuando hablamos de seguridad y hablamos solamente de firewalls sería solamente este pedacito de todo lo que dice la norma. Por lo tanto, hablar de firewalls no es hablar de una estrategia de seguridad integral. Y por último, lo que nos dice el capítulo 7 de la normativa, contar con un sistema que nos permita la gestión integral de la seguridad, integrando la información del perímetro físico y el perímetro lógico. Una más, por favor. Por último, y con esto cierro mi participación, cuando abordamos la estrategia de ciberseguridad, esta concepción de buscar la solución ideal, la solución unicornio o el producto unicornio que haga todo en un solo dispositivo o en un solo software, eso no existe. Para poder implementar una buena estrategia de seguridad necesitamos mecanismos que nos permiten cubrir diferentes aspectos de la estrategia. Por ejemplo, si necesitamos, ¿me ayudan con un clic, por favor? Si necesitamos contener amenazas, ¿me ayudan otra, por favor? Otro clic.
Si necesitamos proteger a los usuarios de amenazas, necesitamos contar con un sistema que nos permita implementar mecanismos de autenticación. Otro más, por favor. Si por otro lado, otro más, estamos utilizando aplicaciones en la nube, que utilizan la nube para autenticarse, necesitamos proteger el DNS. Por otro lado, si necesitamos establecer políticas para el intercambio de información, necesitamos un firewall. Pero por otro lado, si queremos proteger los sistemas de control industrial, necesitamos también protegerlos contra malware. Si ese malware viene a través de una conexión encriptada hoy en día, necesitamos también la capacidad para poder inspeccionar esas conexiones encriptadas. Otro más, por favor. Y otra más de una vez, por favor. Entonces, a eso le llamamos Encrypted Traffic Analytics, es decir, la capacidad para poder analizar conexiones encriptadas. Y por último, otro más, por favor. Si queremos implementar políticas para el intercambio de información, utilizamos los firewalls, y si queremos proteger contra malware, utilizamos nuestra herramienta anti-malware. De tal forma que cada herramienta va cubriendo aspectos de seguridad importantes para la empresa, pero no es que una herramienta haga todo lo de las demás. Entonces, esto es muy importante, porque es solo de esta manera, cuando comprendemos la normativa, las mejores prácticas y los mecanismos tácticos, que vamos a poder minimizar al máximo el riesgo para nuestras organizaciones. Y por último, respondiendo nuevamente a la pregunta, ¿podemos implementar un proceso de transformación digital sin seguridad? Yo les pediría voltear a ver este famoso modelo 4.0, y ahí vamos a ver desde la conectividad de los sistemas IoT hasta las aplicaciones, pero si vemos del lado izquierdo, la seguridad es transversal a todas las capas. ¿Por qué? Porque la seguridad se va a encargar de proveer los mecanismos de integridad, autenticación y confidencialidad que necesitamos en todas esas comunicaciones. La respuesta es entonces, si esto fuera una casa, ¿la podemos construir sin seguridad? La respuesta es sí. Ahora, la otra pregunta, ¿la queremos construir sin seguridad? Lo más seguro es que no. Por mi parte, eso es todo, y abro el espacio por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias.